Bueno, buenos días para todos los presentes. Vamos a dar comienzo a la séptima mesa de este cuarto Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios 1812. En esta séptima mesa contaremos con las excelentes ponencias del doctor Alberto Ribeiro de Almeida, también con la ponencia del magíster abogado Luis Felipe Aguinaga y de la doctora Paula Sáez Álvarez. Antes de comenzar con las exposiciones, me permito hacer dos aclaraciones previas. Es que los ponentes tienen 15 minutos para realizar sus exposiciones, por un lado, y por otro lado, que todas las preguntas relativas a las ponencias las vamos a realizar de acuerdo a la mecánica que se viene desarrollando al finalizar cada una de las exposiciones. Atento a lo cual solicito que tengan a bien apuntar las mismas y una vez que finalicemos, se les va a ceder la palabra para que la realicen. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a cederle la palabra al doctor Alberto Ribeiro de Almeida, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Visado do Porto, de Portugal, y quien expondrá sobre digital, o sea, el título de su ponencia, versa sobre Digital Society and Copyright, Sociedade Digital y Direito de Autor, un contributo a favor de libertad. Doctor Ribeiro, si nos está escuchando, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muchos buenos días, creo, aquí es buenas tardes. Voy a intentar hablar en español. Estaba preparado para lo hacer en inglés, mas tentaré hacer en español, que creo que será mejor para todos. Bueno, como ha dicho, el tema es la sociedad digital y derechos de autor, de una perspectiva de los derechos de la Unión Europea, de que, considerando las últimas directrices de los derechos europeos. Bueno, el desarrollo de la sociedad digital y de las plataformas, sus plataformas, plantea nuevos desafíos a los derechos de propiedad intelectual, incluida la problemática relación con de otros derechos fundamentales. A pesar de las diversas medidas adoptadas, la Unión Europea presentó un nuevo paquete legislativo con vistas a regular las plataformas en línea, la regulación P2B, Relaciones Plataforma-Empresa, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. La responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación en línea, las plataformas en línea, los usuarios y las autoridades públicas es uno de los objetivos de este regulamento sobre servicios digitales. La primera preocupación del derecho de la Unión Europea era eliminar los obstáculos al desarrollo de la sociedad digital y, en consecuencia, del mercado interior, derivados de las divergencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Con este objetivo, se creó la Directiva 2000, número 31 de 2000, sobre determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, la denominada Directiva sobre Comercio Electrónico. Esta directiva, respecto a la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual en el marco de la sociedad digital, ha sido fundamentalmente difícil por tres razones. La prioridad que ha sido dada a la realización del mercado interior, descuidando la protección de esos derechos. Nos referimos a usos o reproducciones no autorizados por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Segundo, la multiplicidad de servicios cubiertos y la dinámica del mercado digital. Tercero, las prácticas o las dificultades prácticas y jurídicas de combatir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual en la sociedad digital, incluida la regla de exención de responsabilidad de los proveedores intermediarios de servicios en línea. Estamos ante servicios que se conceden a terceros, y son estos terceros, por regla general, quienes crían, almacenan, comunican, comparten y difunden contenidos, productos y servicios en Internet. La responsabilidad de los intermediarios es una responsabilidad secundaria, es decir,
la responsabilidad por las actividades ilícitas de sus usuarios, los destinatarios de los servicios. Dado que son los destinatarios de los servicios terceros quienes crían y difunden contenidos, productos y servicios susceptibles de vulnerar derechos de propiedad intelectual, como decíamos, es importante no olvidar que los intermediarios facilitan, ya que proporcionan los medios, facilitan esta vulneración sin perjuicio de los casos en que los intermediarios tengan una responsabilidad directa y no secundaria. La directiva de 2000, la directiva número 31, exceptuaba todavía los proveedores, los prestadores de servicios de responsabilidad. Bueno, esta situación tiene que cambiar. Y la nueva directiva, y vamos ahora a ter en consideración la directiva de 2019, la directiva 790 de 2019, que ha cambiado este régimen. Considerando el desarrollo de la sociedad digital, se requiere un nuevo equilibrio entre los intereses en conflicto, el de los titulares de derechos de propiedad intelectual, el de los proveedores de servicios de intermediación en línea y el de los usuarios, no destinatarios de estos servicios. De hecho, la evolución tecnológica ha generado una nueva forma de crear obras, producirlas, distribuirlas y explorarlas. En particular, en el campo de las obras protegidas por derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor, se han desarrollado nuevos modelos de negocio y nuevos actores, sin prejuicio de que el objetivo esencial sea crear un derecho fundamental, proteger un derecho fundamental, el derecho de propiedad intelectual. Fue necesario, sumariamente, adoptar dos medidas. Los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea deben obtener la autorización de los titulares de los derechos en relación con los contenidos protegidos puestos a disposición, incluso si son publicados por los destinatarios de los servicios. Dichos proveedores de servicios deben hacer todo lo posible para evitar la distribución de contenido protegido por derechos de autor no autorizado, ya sea obteniendo la autorización adecuada, no distribuyéndolo, eliminándolo y preveniendo futuras infracciones. Esto significa que esta nueva directiva, o en el cuadro de esta nueva directiva, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, al ofrecer al público contenidos protegidos por derechos de autor o derechos afines, realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público de esos contenidos. Se elimina cualquier duda que existía antes sobre la necesidad de que estos proveedores de servicios respeten los derechos de autor o derechos afines. A la vista de dicha clasificación y cualificación, dichos prestadores deben obtener la necesaria autorización de los titulares de los derechos de que se trate, siendo esta la vía preferente. Esto significa que, en primer lugar, deben obtener la autorización. En los términos, vamos aquí a considerar en particular el artículo 17 de esta directiva. En los términos del primer parágrafo del apartado 4 de este artículo 17, se consagró, al contrario de la directiva de 2000, se consagró una responsabilidad directa y objetiva, y no una responsabilidad secundaria como estaba establecido antes. De conformidad con el apartado 3 de este mismo artículo 17, se eliminó la exención de responsabilidad consagrada en la directiva de 2000 y comienza precisamente por responsabilizar los proveedores de servicios de compartir contenidos en línea, incluso si los cargan sus usuarios. O sea, el principio es ahora de la responsabilidad de estos proveedores de servicios en línea, por responsabilidad directa o primaria, y no una exención de responsabilidad como consagrada en la directiva anterior. Debido al hecho, todavía,
de que los proveedores de servicios para compartir contenidos en línea no cargan ellos mismos, no son ellos mismos que cargan ese contenido que ponen en línea, mas sim los usuarios, y que probablemente, o muy probablemente, no pueden obtener permisos de todos los titulares de derechos en relación a todos los contenidos protegidos que se pueden subir o colocar en Internet, era necesario encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de aquellos prestadores de servicios cuando no hay autorización, ya que todavía no se requiere que esos prestadores solo pueden comunicar al público o hacer poner a disposición del público contenido legal. El mismo apartado 4 del artículo 17 exime de responsabilidad a dicho proveedor de servicios si demuestran lo siguiente. 1. Han hecho todos los esfuerzos, los mayores esfuerzos, para obtener una autorización. Primero. Segundo, han hecho de acuerdo con las normas sectoriales estrictas de diligencia profesional los mayores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de obras y otras prestaciones específicas respecto a las cuales los titulares de derechos les han facilitado la información pertinente y necesaria y, en cualquier caso, tercera condición, han actuado de modo expedito al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos para inhabilitar el acceso a las obras o otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y han hecho los mayores esfuerzos para evitar que se carguen en el futuro en conformidad con la condición número 2. Eso significa, en particular, la segunda condición, una imposición o la necesidad de estos proveedores de servicios, como YouTube, por ejemplo, de adoptar una tecnología de filtrado de contenidos. Y la tercera condición consagra el sistema de notificación y bloqueo, Notice and Takedown, y aviso y bloqueo permanente, Notice and Stay Down. Estamos perante una obligación de medios, una obligación de diligencia y no una obligación de resultado. El deudor está obligado a hacer los mejores esfuerzos en vista de un resultado determinado, pero sin estar obligado a lograr ese resultado. Siendo cierto que, en conformidad con este artículo 17, apartado 8, si se excluyó cualquier obligación general de vigilancia, lo cierto es que en ausencia de vigilancia de contenidos, a través del filtrado de contenidos mediante herramientas informáticas, comunicados al público o puestos a su disposición, o ineficacia de las tecnologías de reconocimiento de contenidos, dichos proveedores de servicios serão responsáveis pelos contenidos comunicados ao público ou puestos à disposição del mismo sem a respectiva autorização de seus titulares. Assim, se consagrou uma obrigação de vigilância de conteúdos, que não será, todavia, calificada como uma obrigação general de vigilância. Cabe dizer que o regime consagrado se rige por el princípio de proporcionalidade, en el sentido que las medidas adoptadas por los prestadores de servicios deben ser adecuadas, deben ser necesarias para el fin que se persigue. Por ejemplo, si establecer un sistema de isención parcial del deber de diligencia para las empresas nuevas y de menor tamaño. La directiva exige también a los Estados miembros que se consagren mecanismos alternativos de resolución de litigios, mecanismos extrajudiciales, de reclamación y recurso que deben ser eficaces y rápidos entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los usuarios en relación con la inhabilitación del acceso a obras u otras prestaciones cargadas por ellos o sobre su retirada. Ha habido aquí, en esta directiva, un objetivo de constituir un primer turno en la responsabilidad de los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea, incentivándolos a obtener las autorizaciones o licencias necesarias
para los derechos de propiedad intelectual y reduciendo así el puerto seguro que estaba consagrado en la Directiva de 2000. Un difícil equilibrio entre la protección de los derechos de autor y derechos afines, por un lado, y la libertad, por otro. Pero en que, en mi opinión, prima la libertad. Veremos. Corresponderá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea evaluar si este artículo 17 de la directiva logra un justo equilibrio entre la propiedad intelectual, por un lado, y por otro, la libertad. La libertad de expresión, las tecnologías de filtrado automático levarán el riesgo de un bloqueo automático ex ante de conteúdos lícitos. Libertad de expresión, decía. Disculpe, Sí, doctor, le quedan 3 minutos para que vaya concluyendo. gracias. Vale. Libertad de expresión, libertad de información para los usuarios, derecho a la intimidad y libertad de empresa. Todo esto trae que ser un equilibrio muy difícil para tener en cuenta la exigencia de la directiva de consagrar con todas las condiciones que en la práctica implica consagrar sistemas automáticos de control de los contenidos. El equilibrio de los intereses de los autores, por un lado, y los intereses de los usuarios, por otro, parece residir en las excepciones y limitaciones al derecho de autor y derechos afines. Es decir, el equilibrio entre los derechos fundamentales de un lado y los derechos de autor y derechos afines por el otro se realiza dentro de las excepciones o limitaciones mencionadas. El Tribunal de Justicia ha ya proferido una sentencia aclarando un poco este problema. El principio, como decía, es obtener la debida autorización de los titulares de los derechos de autor y derechos afines. Pero, y para no causar una restricción excesiva al derecho a la libertad de expresión y de información, el legislador europeo consideró la circunstancia de que estos prestadores de servicios no pueden obtener la dicha autorización y los exime de la responsabilidad en ciertas condiciones, como habíamos visto aquí a poco. Para concluir, diría lo siguiente. 1. La Directiva de 2000 consagró la regla de la irresponsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios. 2. La Directiva de 2019 consagró el principio contrario, consagra la regla de la responsabilidad, con el propósito de que toda la actividad de colocar o de ofrecer al público contenidos es un acto de comunicación al público. Y por otro, es necesario que los proveedores de servicios intermediarios de contenido deban obtener esa autorización, es cierto, mas en ausencia de esa autorización, deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier infracción a los derechos de autor. Probablemente, lo que estará aquí en causa es si la adopción de tecnologías de filtrado automático no creará problemas a la libertad de expresión, de información, de libertad de empresa. Porque, na verdad, las tecnologías automáticas no sabrán leer una obra, no sabrán leer si la obra tiene exenciones, si hay excepciones, si la obra es ya en el dominio público. Ese podrá ser un problema. Todavía, el principio ha cambiado, como decía, el principio de responsabilidad con posibilidad de exenciones, mas mediante ciertas condiciones, y por eso creo que se han conseguido con todas estas las reglas la prevalencia de la libertad. Todavía, y para terminar, en caso de duda, prevalecerá la libertad. Indubio pro libertate, nos decía Pomponius en el digesto de los corpus iuris civilis. Muchas gracias, creo que ha cumplido con el tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, doctor Ribeiro. Agradecemos su ponencia. Ahora vamos a dar paso a la exposición del magíster abogado Luis Felipe Aguinaga, cuya temática de la exposición versará sobre la reunión a distancia de los órganos en las sociedades. Tiene la palabra. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Hola. Listo, bueno. Bueno, en primer lugar, gracias a esta Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812
por la invitación a este cuarto Congreso Internacional a participar como expositor. Agradecer a la Universidad de Cádiz y a la Universidad de Mendoza por esta convocatoria, a debatir, repensar y reflexionar esto que llamamos el impacto de la era digital en el derecho. Y puntualmente, si bien el tema que voy a conversar hoy, o que voy a tratar hoy, no es un tema nuevo, no es un tema novedoso, parecería oportuno que reflexionemos o analicemos algunas cuestiones que se han suscitado en esto de las reuniones a distancia, o reuniones no presenciales, o reuniones mantenidas a través de medios virtuales o medios digitales, que realizan los órganos de las distintas corporaciones, sociedades mercantiles, asociaciones civiles, cooperativas, que recién me mencionaban. Porque en dichas reuniones, estas personas jurídicas en general adoptan resoluciones y toman decisiones que a veces son trascendentales para la vida de la organización. Y en ese sentido, de esta adopción de resoluciones importantes para la vida de la persona jurídica, es necesario de que estas reuniones no presenciales o a distancia o por medios virtuales sean realizadas de una manera eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sean atacadas de alguna nulidad o alguna impugnación en su contenido por alguno de los participantes o no que esté disconforme con lo que se adoptó. Eso traería una incertidumbre en el tráfico mercantil terrible, en el sentido de que no sabemos si lo que se adoptó en esa reunión no presencial va a ser válido o no. Entonces me animo a que entre todos pensemos, y además me animo a proponer algunas ideas de cómo llevar adelante estas reuniones para que sean válidas y para que sean eficaces. Les hago una pequeña aclaración. He decidido abordar este tema de una manera transversal respecto al territorio, a los efectos de que lo que yo explique acá o lo que yo proponga acá pueda ser utilizado en cualquier país de Latinoamérica o incluso en España. Voy a tratar de abstraerme un poco de la normativa vigente de Argentina, a los efectos de que todas estas soluciones que se propongan puedan ser utilizadas en los distintos países. Sin embargo, tengo la obligación de hacer una pequeña aclaración respecto a los distintos ordenamientos jurídicos. Allá por el año previo al 2020, el primer obstáculo que teníamos para la realización de estas reuniones no presenciales o a distancias era el ordenamiento jurídico vigente, era la normativa vigente. ¿Teníamos en los distintos países normas que autorizaran o aceptaran la realización de este tipo de reuniones? La realidad que no. Habían algunas normas así aisladas, sobre todo sociedades que cotizaban en bolsas eran un poquito más avanzadas en estos asuntos, pero la realidad es que el ordenamiento jurídico común o el derecho común no tenía normas que autorizaran este tipo de reuniones. Obviamente en el año 2020 nos chocamos la pared, nos encontramos con un gran problema a nivel mundial, que fue la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID, donde nos vimos obligados a desempolvar y a resurgir esta posibilidad de reunirnos a distancia o por medios no presenciales, porque si no, no teníamos cómo avanzar. En ese momento las sociedades mercantiles no podían ni aprobar los estados contables. Los bancos te decían, tráeme el acta de directorio con la nueva renovación de las autoridades y ¿cómo hacemos para hacer la nueva? Si no nos podemos salir de nuestra casa, no nos podemos reunir. Fue un problema y la solución fue a la fuerza de empezar a pensar cómo íbamos a reunirnos o cómo estos órganos de las distintas personas jurídicas se iban a reunir o adoptar resoluciones de una manera virtual y no presencial. Visto el rodaje que ha tenido esto en los últimos 3 años, es cuando me animo a proponer algunas cuestiones a los efectos de que estas reuniones sean válidas. Y esas ideas que voy a proponer las englobo, las agrupo en 4 grupos o en 4 principios orientadores, que primero voy a hablar de lo que es la convocatoria a esa reunión. Segundo, de la celebración propia en el momento que la constituimos. Si la podemos constituir, no la podemos constituir. Después voy a hablar un poco de lo que es fundamental para cualquier legislación, que es la deliberación y cómo van a votar los participantes de ese órgano. Y finalmente voy a hacer una pequeña referencia al acta y al soporte digital donde vamos a guardar lo que grabamos. Primero y principal, voy a hacer un pequeño paréntesis yo creo que hoy
las distintas ordenamientos jurídicos de los distintos países han resuelto este problema de incorporar normas que permitan estas reuniones no presenciales o estas reuniones digitales. En el caso de Argentina hay una norma que incorpora el Código Civil y Comercial en el artículo 158, que aún en ausencia de previsión estatutaria, las corporaciones o las asociaciones civiles o las sociedades mercantiles tienen la facultad de reunirse por medios digitales. Yo creo que la misma solución han llevado todos los países, por lo cual, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no tendríamos un obstáculo, una traba, como sí tuvimos en el año 2020. Las 4 bases sobre las que me quiero apoyar y quiero proponer ideas para que estas reuniones sean eficaces o sean válidas. La primera, la convocatoria. La convocatoria como acto orgánico que emana del órgano competente para convocar, ya sea para una reunión del órgano de administración, para una reunión de socios o de asociados o del órgano de gobierno, que además de emanar de ese órgano competente debe incluir los temas que van a ser tratados en la reunión que se convoca y además debe notificarse. Yo no veo ninguna incompatibilidad del sistema de convocatoria y notificación y del temario con el orden del día en el sistema tradicional de reunión presencial con el sistema de reuniones a distancia. Deberá haber alguna convocatoria por el órgano competente, debe notificarse a todos los participantes de esa reunión a que asistan, pero acá viene el agregado. Además de esa notificación con el temario a tratarse, con el orden del día, como le llamamos nosotros, esa convocatoria debe tener un montón de cuestiones propias del medio que hemos elegido para reunirnos. Primero y principal, el orden del día ya lo dijimos, pero la fecha y hora exacta que se va a llevar adelante la reunión, indicar el medio virtual o la plataforma digital que vamos a emplear o que vamos a utilizar para llevar adelante esa reunión, con la indicación de la página web que vamos a utilizar, o la dirección URL, o el link en caso que la reunión haya sido organizada con anticipación. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es garantizar la accesibilidad de todos los participantes del órgano para que puedan conectarse y puedan participar de la reunión. Asimismo, en la misma convocatoria deberíamos incluir algún instructivo donde se explique a los distintos participantes cómo se utiliza esa plataforma digital o ese medio virtual para conectarse. Además del instructivo, deberíamos explicarle en la misma convocatoria o consignar en esa misma convocatoria los requerimientos de software que va a necesitar. Porque por ahí si es una computadora con algún sistema un poco antiguo no va a poder conectarse. Además, fundamental, habilitar en la misma convocatoria alguna línea telefónica o algún correo electrónico que le sirva de soporte técnico. Entonces, cualquier persona que vaya a conectarse y que vaya a participar de esa reunión que hemos organizado puede previamente hacer consultas, preguntar cuestiones, alguien que tenga un servicio online de soporte técnico o una línea telefónica. Y yo también recomiendo, teniendo en cuenta a veces, un ensayo previo. Quizás un día antes, en la misma convocatoria, fijamos un ensayo previo donde el día antes a la reunión nos vamos a conectar todos, vamos a verificar y probar de que todos podamos hablar, que todos podamos escuchar y que todos nos podamos conectar. Quizás es sano a los efectos de que al día siguiente la reunión sea válida o funcione bien. Segundo punto, la celebración. Llegamos al día de la asamblea o de la reunión del órgano que hemos convocado. ¿Cómo verificamos este asunto, este requisito del quórum? Ese requisito que nosotros establecemos para poder constituir y dar por iniciado el acto, la reunión orgánica. Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad por los medios electrónicos o los medios digitales. Perfectamente se puede corroborar o constatar que el quórum existe. ¿En qué sentido? Antes de darse por iniciado la reunión, cada uno de los participantes puede presentarse, puede exhibir su documento nacional de identidad o su cédula de identidad si le es requerida. Todo eso puede quedar grabado, puede quedar constatado, por lo cual no creo que habría ninguna incompatibilidad para que el quórum también sea exigido o aplicado en este tipo de reuniones. ¿Qué pasa con la asistencia por mandatarios? Tampoco veo incompatibilidad en este tipo de reuniones digitales. Perfectamente
los participantes de la reunión orgánica. Obviamente en este caso no hablamos de órgano de administración, donde el carácter es indelegable por parte de los administradores, pero si sería una reunión de asociados en una asociación civil o de una cooperativa o de una sociedad mercantil, los socios pueden hacerse representar por mandatario. No veo ningún inconveniente en que el que participe ese día de la reunión sea el mandatario. Ahora bien, acá advierto algún requisito previo. Ese mandatario o el socio debería enviar a la sociedad mercantil o a la asociación civil una copia de ese poder que voy a acompañar ese día, para que la sociedad o la corporación o el órgano del cual van a participar pueda verificar que el poder esté otorgado y que tenga facultades suficientes para comparecer. El día de la reunión, el que comparece es el mandatario, da sus datos personales, exhibe la cédula de identidad si es necesario y manifiesta en nombre de quién va a participar de la reunión. Yo creo que esto no presenta mayores dificultades. Vamos a lo fundamental, y esto es lo que hace hincapié la mayoría de la legislación de los distintos países. Para que esta reunión digital o por medios digitales sea válida, necesitamos poder interactuar y actuar en forma simultánea entre los que estamos participando. ¿Qué significa esto? Podamos deliberar y que podamos votar, que nuestro voto quede registrado, no solamente el carácter en el que voté, sino además los fundamentos que expresé, sobre todo en el caso que vote en negativo, tienen que quedar registrados mis fundamentos. Entonces, como la exigencia principal que los ordenamientos jurídicos de los distintos países nos traen es esa participación o esa posibilidad de interactuar en forma simultánea de todos los que estamos presentes, es decir, que cada uno de los que estamos presentes podamos comunicarnos, podamos opinar, podamos ver el que habla, podamos refutar y podamos ser oídos. Tenemos que procurar de que la plataforma o el medio utilizado sea idóneo y cumpla esos requerimientos. Es decir, no solamente garantizar la accesibilidad de todos los participantes de la reunión, sino además que ese acceso además sea eficaz en el sentido de que puedan hablar, puedan ser oídos, puedan refutar, puedan escuchar y puedan ver lo que está sucediendo en la reunión. Y además esa conectividad tenemos que tener la seguridad de que se va a garantizar durante toda la conectividad, porque después empiezan los problemas. ¿Qué pasa si se corta la reunión? ¿Qué pasa? Que sucede mucho acá en Argentina, y a veces me da vergüenza decirlo, hay veces que se usa el Zoom, y el Zoom a veces dura 40 minutos, el que es gratuito. ¿Y qué hacemos? ¿Se cortó y nos fuimos cada uno a su casa? No, hay que tener la previsión de avisar. En caso que se corte el Zoom, nos volvemos a conectar por el mismo link o por la misma dirección. Bueno, todas esas cosas, si no las hacemos y si no quedan grabadas, la realidad es que podemos tener problemas el día de mañana. Yo sugiero, y esto es una idea que copié a un jurista reconocido acá en Argentina, que la tomé un poco como propia, que es la posibilidad de que en la reunión del órgano participe o exista un moderador. ¿Cuál va a ser la función de ese moderador? Además de dirigir el debate y habilitar, también va a tener funciones operativas. Activar y desactivar los micrófonos, manejar el debate en el sentido de que pueda darle la palabra a uno, pueda darle la palabra al otro, organizar cuando sea el momento de votar y tomar decisiones, tomar el quórum o tomar la mayoría de esa decisión que se adoptó. Bueno, creo que la presencia de un moderador podría ser esclarecedora y ayudaría mucho en el desarrollo de la reunión. O sea que, ese moderador puede ser o el mismo presidente del órgano o algún secretario o algún tercero que se designe como moderador. Hoy en día las audiencias virtuales que se hacen en la justicia, el secretario del juzgado prácticamente es un operador del sistema. Activa, desactiva, permite hablar a uno, al otro. Entonces creo que eso lo deberíamos adoptar y traerlo hacia el sector privado. Otra cuestión importante referida a la deliberación es la información. Y acá también traigo una analogía con el sistema común. Si vamos a tratar ciertos temas en una reunión, esa documentación debe ser puesta a disposición de los participantes de esa reunión con un plazo razonable. Un ejemplo cito, la ley argentina nos exige que si vamos a tratar los estados contables de la corporación o de la sociedad mercantil, es necesario que esos estados contables estén en poder de los socios 15 días antes. No digo que sean 15 días, pero un plazo razonable para que el participante de la reunión pueda analizar y estudiar y asesorarse sobre los temas que se van a tratar.
Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a esa información? Medios digitales, no veo ningún problema, correo electrónico. Ahora bien, si vamos a manejar información sensible por medios digitales, acá tenemos un problema, porque esta información, si es un estado contable que es público, no sería el caso, pero por ahí podemos enviar a los distintos participantes algún contrato que por ahí la empresa no quiere que sea conocido todavía por un montón de razones. Bueno, ¿cómo hacemos para mostrarlo en una plataforma o enviarlo por un correo electrónico y que eso no se divulgue? Bueno, ahí es donde creo que deberíamos incorporar cláusulas de confidencialidad en algún reglamento que redactemos o cláusulas de confidencialidad en el mismo estatuto o en el mismo instrumento constitutivo, que para el caso que realicemos las reuniones virtuales y se comparte información, esta no pueda ser mostrada con alguna sanción si esto se incumple. Vamos al tema importantísimo, el voto. El voto como declaración unilateral de la voluntad. Ese voto que cada participante debe manifestar de manera libre y en tiempo real. Es decir, debe poder manifestar su voluntad respecto al tema que se está definiendo y debe ser escuchado y oído por todos, y además deben ser registrados sus fundamentos. Debe haber una constancia del voto. Yo siempre aconsejo que el voto y la constancia también sean volcadas en el acta, que es el último tema. Acta y soporte digital. A pesar de que la reunión es virtual y que se realizó por medios digitales no presenciales, creo que no nos podemos despegar del papel. Creo que todavía es necesario que esa reunión que realizó el órgano sea volcada en un libro especial, en algún acta que lleve la sociedad mercantil o la asociación civil o la cooperativa o la fundación, lo que sea. Es importante que esa reunión sea volcada, pero no hace falta transcribir todo lo que sucedió. Probablemente hacer un pequeño resumen de las resoluciones que se adoptaron, con los votos afirmativos, con los votos en contra, las abstenciones, sobre todo si hay votos en contra, manifestar los fundamentos por el cual se emitió ese voto en contra. Y además en esa misma acta hay que indicar la modalidad o el medio adoptado para realizar la reunión. Y yo recomiendo, además de, como dije al principio de esta charla, que esa reunión sea grabada en forma total, no solamente desde que se inició, se dio por constituida la reunión, sino desde el principio, sea grabada, que esa grabación se guarde o se conserve en un soporte digital, por lo menos por los años que los distintos ordenamientos jurídicos le requieran a cada persona jurídica. Muchas gracias, espero haber ayudado y espero que les sirvan algunas de estas ideas que he compartido con ustedes. Doctora Gainada, agradecemos su elocuencia y haber respetado el tiempo. Ahora entonces vamos a escuchar a la doctora Paula Sáez Álvarez, quien es profesora sustituta interina de la Universidad de Cádiz, España, y su ponencia versará sobre el origen y futuro del conocimiento de embarque del cartolario al NFT. Doctora Sáez, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Perfecto, porque, bueno, en primer lugar quería agradecerles a la Universidad de Mendoza y sobre todo pues también a la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos la oportunidad de organizar este congreso y también de invitarme como panelista y participar en esta mesa junto con los dos profesionales con los que he tenido oportunidad de compartir la mesa. Les aviso de que la conexión a internet es bastante inestable. Desafortunadamente afortunadamente me encuentro en Roma ahora mismo, pero todo lo que tienen patrimonio cultural no lo tiene en internet, así que estoy intentando seguir como puedo todas las ponencias, de modo que si se corta, pues les rogo paciencia e intentaré pues repetir las veces que haga falta. En efecto, la ponencia versa sobre el conocimiento de embarque, que es un documento que utilizamos muchísimo en el transporte de mercancías marítimo, pero para aquellos pues, profesionales que me están escuchando concretamente hoy, que no estén tan familiarizados con el derecho marítimo, podríamos decir que es un documento que se otorga como un recibo de las mercancías. Es decir, si nosotros realizamos una compraventa y queremos transportar las mercancías, por ejemplo, del puerto de Argentina a Algeciras, de Buenos Aires, a Algeciras, se cargarían esas mercancías a bordo de un buque y a cambio el capitán, normalmente es un agente del porteador, un representante, pero puede ser también el propio capitán, emite un documento que es el conocimiento de embarque, que sirve
para saber que efectivamente esas mercancías se han embarcado y posteriormente se transportarán al puerto de destino. Estas son las, digamos, funciones que tiene el conocimiento, pero el origen es muy distinto al que tenemos hoy en día y sobre todo pues, el análisis de esta conferencia va hacia dónde va, cómo influye la era digital en este documento, que es sin duda el más famoso en el transporte de mercancías. Podríamos decir que el origen del conocimiento de embarque data aproximadamente de entre los siglos XI al XVI. Es un documento que se desarrolla durante mucho tiempo a la par que va evolucionando el comercio. En concreto, aparece en el siglo XI porque el contexto comercial y especialmente también el marítimo va cambiando. Ustedes, tanto como yo, saben pues, que ya en esta época en Europa el sistema feudalista empieza a decaer, que existen unas importantes zonas comerciales en Flandes y en el norte de Italia, y que también el comercio marítimo empieza a conocer un gran desarrollo. Esto se ve, por ejemplo, pues, a las guerras santas, que van provocando nuevas rutas comerciales, a la caída del poder naval de algunos imperios, como el Imperio Bizantino, entonces se permite una mayor circulación más segura de las mercancías, y también pues, a otros factores como cambios políticos en estas ciudades italianas como Pisa, Génova y posteriormente Venecia, que promueven esas políticas comerciales y sobre todo el favorecimiento de esa nueva clase social que luego denominamos burguesía. Hay un aumento también en la mejora de capacidad naval, por lo tanto los buques no solo se desplazan más rápido, todavía no podríamos hablar de buques propiamente, más bien de naves o barcos, ¿no? Pero sobre todo aumentan su capacidad de carga. En este contexto, el comercio cambia. Todas estas circunstancias promueven que pasemos de un comerciante que viajaba con las mercancías, que incluso era el propio señor de la nave, que iba con las mercancías y las iba vendiendo en cada puerto, a un comercio más sedentario, podríamos denominar. Es decir, el mercador ahora empieza a quedarse en su ciudad local y ni siquiera manda a un representante o a personas de su confianza que vayan con las mercancías, sino que simplemente confía en que las mercancías se transporten y lleguen a destino. Y aquí nos planteamos la siguiente pregunta. ¿El mercader cómo puede asegurar que sus mercancías han sido embarcadas y que llegaran a puerto de destino? Porque tiene que haber algún instrumento que efectivamente le ayude a ganar esa confianza. Pues es lo que se consigue a través del conocimiento de embarque, un poquito más tarde, pero antes con la figura del escribano, que podríamos ver esa antesala al conocimiento de embarque. El escribano pues, es una persona, se regula por primera vez que sepamos, porque quizá pues, existiera anteriormente, pero que sepamos en la Ordinamenta de Consuetudo Maris et Perconsulis Civitatis de Trani en 1663, y que básicamente regula esta figura que viene a ser un miembro de la dotación nombrado por el capitán de la nave, obligado por un juramento de lealtad a tomar nota de todas las vicisitudes, de todas las particularidades que tuvieran las mercancías a bordo del buque. Posteriormente se empieza a entender que este escribano es como una especie de fedatario público que viene a proteger los intereses de las partes. Se regula en otros textos legales que podríamos determinar, como el Estatuto de Ancona de 1737 y sobre todo el Libro del Consulado del Mar, el más importante en el comercio marítimo hasta bien entrados del siglo XVII, y además como esta figura, además de tomar nota en el, digamos, podemos determinar un registro llamado cartelario, empieza a entregar copia del documento al mercader para que se quede con la constancia de las mercancías que han sido entregadas. Esta es la primera función del conocimiento de embarque que tenemos hoy, que es efectivamente ese recibo de entrega. Pero un poquito más adelante en el tiempo, entre los siglos XVI y ya de sobra en el siglo XIX, está este documento que es el conocimiento de embarque. En ocasiones coexisten la figura del cartolario con la del conocimiento del embarque y de hecho el propio escribano puede llegar a emitir conocimientos. Todo depende un poco del contexto, de la zona en la que estemos estudiando y sobre todo pues, de la época. El conocimiento de embarque ya empieza a existir en sentencias de la jurisprudencia inglesa del siglo XVI, principios también del XVII, coincide con la expansión del comercio transatlántico de España y Portugal entre la metrópoli y las colonias, y posteriormente con Reino Unido, Francia y las ciudades de los países actuales, de los Países Bajos actuales. Italia queda fuera de este ámbito comercial y
En ocasiones, como digo, coexiste con la figura del escribano, como figura en las ordenanzas de Carlos V de 1552, pero sobre todo lo más importante es que se refleja en un documento legal importantísimo, quizá el más importante tras o a la par del libro del Consulado del Mar, en la Ordonnance de la Marine del siglo XVII, de 1681. En este texto legal, ya digo, importantísimo para el ámbito marítimo, se regula la figura del conocimiento de embarque, que viene a decir que hacía prueba de que el capitán del barco había recibido las mercancías que se habían embarcado en el buque y después se daba una especie de copia firmada por bien el escribano o bien el capitán. De este modo, pues se van perfilando las características del conocimiento de embarque. Más adelante, en el siglo XIX, vemos que hay un inmenso desarrollo en la revolución industrial, lo que también afecta al ámbito marítimo, con buques más rápidos, con mayor capacidad de carga, pero sobre todo la novedad aquí es que son mucho más resistentes. Si bien es cierto que incluso a principios del siglo XX la mayoría de los viajes transatlánticos de mercancías se seguían haciendo a través de clippers, que son barcos también a vela, ya empieza a haber barcos a vapor, hechos con paneles de planchas de metal que permiten proteger la mercancía muchísimo más que los barcos en madera. Y por lo tanto tienen una mayor capacidad de carga y de asegurar que la carga va a llegar al puerto de destino bien en correctas condiciones. Si evoluciona el transporte, evoluciona el comercio y también los documentos que se relacionan con él. Por lo tanto, la segunda característica que, digamos, aparece en este momento vinculada al conocimiento de embarque es que se empieza a adjuntar con el conocimiento de embarque las condiciones del contrato de transporte de mercancías. El conocimiento de embarque era un papelito que se daba, de hecho, como un recibo, se cortaba, pero el contrato de transporte pues, era muchísimo más amplio, redactado con todas las condiciones. Aquí, precisamente, se une a ese papelito, a ese título del conocimiento de embarque, las condiciones contractuales, de modo que aquí ya viene la segunda característica actual del conocimiento, que es documentar el transporte de mercancías, hacer prueba de ello. Y con esto llegamos a la actualidad y nos situamos en la tercera característica del conocimiento de embarque, que es un título valor. Y los títulos valores, al final, pues tanto ustedes como yo sabemos que parten de que un título, que es un documento tangible, un papel, recoge algún derecho que al final es un bien intangible. Pero además el conocimiento de embarque es un título valor, podríamos decir, especial, porque es un título valor representativo de las mercancías. Esto permite que quien tenga el título, quien tenga el papel, es también el poseedor inmediato de las mercancías que se transportan. Por lo tanto, si yo decido transportar 100 sacos de café del puerto de Buenos Aires a Algeciras y tengo el conocimiento de embarque en el que figuran esos 100 sacos de café, quien tenga el título tendrá la posesión de los 100 sacos de café. Pero no solo eso, también tengo derecho, si tengo el título, a reclamar los sacos de café cuando lleguen a puerto de destino y a disponer de las mercancías. De modo que si yo quiero circular las mercancías, basta con la simple circulación del documento. ¿Cuál es el futuro de todo este proceso que hemos venido estableciendo desde el siglo XI prácticamente hasta la actualidad? Pues el futuro viene de la mano de la electronificación de los títulos valores y en concreto del conocimiento de embarque. La complejidad reside aquí en que antes nosotros teníamos un bien tangible, ese trozo de papel, con unos derechos intangibles. Ahora estamos buscando que esos derechos intangibles además tengan un soporte intangible. Por lo tanto, estamos hablando ya de dos conceptos absolutamente abstractos que no vamos a poder llegar a tocar. Sí han existido algunas iniciativas en este ámbito, iniciativas que se siguen usando, aunque no especialmente con gran extensión, como pueden ser Bolero o el SIDOX. En España, de hecho, regulamos el conocimiento de embarque en soporte electrónico en la Ley de Navegación Marítima, pero sobre todo el futuro lo está viendo la tecnología blockchain. Ya me consta que se ha mencionado en algunas otras ponencias, no quiero volver a reiterar lo que ya se había hablado, pero si bien se concibió esta tecnología como un sistema de pago en el que no tuvieran que haber intermediarios para regular esa transacción, al principio pensando en monedas, pero nosotros ya pensando en conocimientos de embarque, pues la idea es al final dar una seguridad.
si yo quiero vender o comprar, por ejemplo, un libro que vale 700 libras a un particular que vive en Reino Unido, de algún modo yo no voy a soltar mis 700 libras hasta saber que esa persona me va a dar el libro. Por eso recurro a alguien, por ejemplo, Amazon. La idea de la tecnología blockchain es precisamente prescindir de cualquier tercero, de Amazon, de cualquier librería, de cualquier entidad financiera, bancaria, etcétera, para ser ellos mismos quienes garantizan en la seguridad de esa transacción económica. ¿Cómo hacen esto? A través de pruebas criptográficas, de modo que un mensaje legible para las partes se hace un mensaje cifrado y de nuevo se puede volver a descifrar para que vuelva a ser legible. ¿Y cómo podemos descifrar ese mensaje? A través de las llaves que nos da la tecnología blockchain y que al final solo vamos a tener las partes de esta transacción, las llaves para poder entenderlas. La idea, por tanto, pasa a entender que la tecnología funciona a través de tokens, fichas digitales, en nuestro caso un conocimiento de embarque sería una ficha digital que representa algo que tiene interés o valor. En este concreto caso, el título, todos los derechos derivados del conocimiento de embarque, este derecho de disposición, de reclamar las mercancías, etc. Y que se puede transmitir en esa red a través de firmas digitales con funciones resumen o hashes. La idea es que la tecnología blockchain permite un registro descentralizado, de modo que no está depositada la confianza en un solo sujeto, como podría ser un banco o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino que toda la red de ordenadores conectados sean los que garanticen esa transacción. Claro, el caso es que para los conocimientos de embarque quizá no nos interesa tener a muchísima gente minando datos y capaz de garantizar esa transacción, pero sí nos interesa que todas las personas que participan en una operación, que serían el vendedor, el comprador, el cargador, el porteador, el destinatario de la mercancía, quizá el consignatario del buque, quizá el capitán, la naviera, la gente de aduanas, todos esos sujetos pudieran entrar Doctora, en una red disculpe la descentralizada. intervención, Sí, le aviso que le quedan 3 minutos para que vaya concluyendo. perfecto. Sí, pudieran entrar en una red descentralizada pero cerrada, contrario un poco a la idea de blockchain. En la actualidad, de hecho, ya contamos con 3 plataformas respaldadas por los clubes de protección e indemnización, importantes aseguradoras en el ámbito marítimo, que están utilizando tecnología blockchain para conseguir los conocimientos de embarque electrónicos, que serían CargoX, TradeLens y eDocs Online. ¿Cuál es el futuro aún más avanzado de esta tecnología que todavía queda por depurar? Y con esto ya pues concluyo. La idea es que para 2025, BINCO, que es el Baltic International Maritime Council, es una asociación, una organización de armadores y navieros internacional con mucho peso en el ámbito marítimo, se ha propuesto que el 25% de los conocimientos de embarque sean electrónicos. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia que sigue BINCO en concreto para conseguirlo? Hacer que en vez de haber 3 plataformas, haya una sola, de modo que todos pudiéramos utilizar la misma tecnología y se haga a través de blockchain. O que en el caso de que existieran 3, 4, 20 plataformas, exista una interoperabilidad, de modo que todos entendamos el mismo lenguaje informático. Con eso ya me quedo dispuesta a cualquier tipo de consulta o pregunta y así no me cedo del tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, doctora Sáenz, por su ponencia. Me permito nuevamente agradecerles los conocimientos y estas exposiciones a los 3 integrantes del panel. Y ahora sí queda abierta la sala por si alguno quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna intervención. No sé si usted tiene una. Espere, voy a pasar. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los expositores. Son jornadas muy provechosas, uno que viene de otra provincia. La verdad que mi pregunta va dirigida al doctor Aguinaga por el asunto de la notificación fehaciente del acto asambleario o acto del directorio, ¿bien? O gerencia. Porque me ha pasado en lo particular, en lo personal, un caso de una empresa cuyo directorio estaba fraccionado
con parte en España que querían justamente notificar todo vía mail en plena pandemia, y la situación fue que no había ningún acto anterior que en la sociedad en particular dijera, bueno, a partir del mail corporativo se va a entender fehacientemente notificado una vez llegada la notificación, ni tampoco está establecida la obligación de chequear el correo. Y dado que nuestro sistema jurídico está regido por la teoría de la recepción, tampoco pudimos asegurar los plazos. Se tuvo que llegar a un acuerdo, quizás de manera más extra estatuto y extra acto asambleario para lograr la convocatoria. Pero jurídicamente no teníamos nada en medio de un conflicto para poder salir al paso. Bueno, te agradezco la pregunta, me ayuda a completar algo que quizás no mencioné. Obviamente, por el tema de la notificación, estamos regidos por el ordenamiento jurídico. ¿Cómo lo analizamos? Vemos si el instrumento constitutivo o el estatuto prevé algo. Desde ya te aviso que la ley de sociedades por acciones simplificadas permite la notificación a los miembros del órgano de administración por correo electrónico. Lo permite la propia ley, por lo cual yo, aunque el instrumento constitutivo nada diga, yo podría notificar a los administradores de la sociedad a una reunión por correo electrónico. Ahora bien, si yo preveo esa notificación en el instrumento constitutivo también a los socios o a los participantes del órgano de gobierno, lo podría hacer por ese medio y sería válido porque está previsto. Ahora, si nada dice el instrumento constitutivo, estamos en problema. Obviamente, si hablamos de una sociedad anónima, yo lo que sí o sí haría era 237, publicar en el boletín oficial o en el diario de publicaciones la convocatoria en los plazos que me prevé la Ley General de Sociedades. Esa sería una solución para yo resguardarme. Ahora, en el caso de un directorio, y es buenísima la pregunta que me hace, es muy buena, tener la mitad de los directores que no quieren, seguramente no quieren participar de otro lado, ¿cómo los notificamos fehacientemente? Me tomaría los tiempos, los recaudos, lo haría por algún medio fehaciente, algún intercambio epistolar, que sepamos que pueda llegar, eso existe. Ahora el tema de los plazos, ahí estamos muertos porque no sé cuánto puede llegar a durar. Pero yo creo que es el trabajo nuestro como operadores del derecho prever estas cosas en algún estatuto, instrumento constitutivo o en algún reglamento para que las notificaciones sean ágiles y sean válidas. Perfecto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, no veo nada tampoco en el chat ni acá en los presentes. Vamos a dar por concluida entonces esta séptima mesa, ¿sí? Vamos a pasar a la parte final del Congreso. Muchas gracias a todos y bueno, nuevamente gracias a los ponentes por sus conocimientos. Que tengan muy buenas tardes para ustedes acá y buenos días acá a todos. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias.